La enfermera se quedó mirando la sangre. Mi hijo miraba la televisión. La tos llevaba días acumulándose, seca y áspera, pero ahora venía acompañada de un sabor metálico que no encajaba bien en el fondo de la garganta de June. Se acercó el pañuelo a los labios antes de que le diera el segundo ataque y, cuando lo apartó, se puso roja. No mucho, suficiente. La mano de June temblaba, pero dobló el pañuelo con cuidado, como si la pulcritud pudiera reducir la preocupación. La enfermera había estado ajustando el tensiómetro. Hizo una pausa. Miró hacia abajo. Luego levantó la cabeza, con el ceño fruncido, cuando sus ojos se cruzaron con los de June. Cail no se movió. «Jesús, mamá, ¿estás bien?», llamó sin levantarse del sofá. Un pie golpeaba el suelo al ritmo de la pausa publicitaria. «Haces esto cuando tenemos compañía. ¿Recuerdas la última vez? El picero casi llama al 911». La enfermera, una mujer más joven vestida con un uniforme azul marino con el cuello deshilachado, no se rió. Se inclinó ligeramente, con voz baja pero firme. «¿Has tosido sangre antes?». June sacudió la cabeza. Tragó con fuerza. «No, así no». Aún así, Cail no se volvió. «Siempre ha sido sensible», añadió, con los ojos mirando brevemente hacia el espejo del pasillo para comprobar su propio reflejo. «Como una actriz. Así de dramática». La cara de la enfermera se endureció. Solo un poco. Un pequeño tic cerca del ojo. Se limpió las manos con un paño desinfectado y preparó la maleta sin decir nada más. June intentó sentarse más erguida. Sentía pesadez en el pecho. Llevaba allí más tiempo del que admitía. Semanas, tal vez. No quería asustar a nadie. O darle a Cail una razón más para suspirar. Cuando la enfermera se dirigió hacia la puerta, June la siguió lentamente, con los dedos rozando la pared para mantener el equilibrio. En el pasillo, lejos del campo visual de Cail, la enfermera se detuvo. Se giró. «Necesitas que te vean. Hoy mismo. No le esperes». Su voz era tranquila. Final. June parpadeó 2 veces. «No quiero causar problemas». La enfermera no sonrió. «El problema es fingir que esto está bien». Salió por la puerta principal sin despedirse más. En la cocina, el microondas emitió un pitido. Cail gritó desde el sofá. «Oye, ¿puedes coger eso? Es mi burrito». June se quedó allí un momento más. Luego se dio la vuelta, se dirigió a su habitación y cerró la puerta. Sacó un abrigo de lana del armario, el que aún conservaba el tenue perfume en el cuello. Se cepilló el pelo una vez en el espejo, vio las raíces grises y la sombra bajo los ojos. Luego cogió el bolso y las llaves. Se fue sin despedirse. El trayecto hasta urgencias fue corto, pero parecía más largo a cada curva. En los semáforos en rojo, sus manos se tensaban alrededor del volante. En un momento dado, tuvo que detenerse y volver a toser en otro pañuelo. En la clínica, dio su nombre en voz baja. Esperó en una silla junto a un niño que jugaba a un juego ruidoso en el teléfono de su madre. La enfermera fue amable. Escuchaba más que la mayoría. Pidió una radiografía de tórax al oír los síntomas de June. 20 minutos después, la pantalla se iluminó con algo que no correspondía. «Una sombra en el pulmón izquierdo», explicó el médico. «Podría ser una infección. Podría ser más. ¿Necesita imágenes de seguimiento? Pronto. Te derivaremos inmediatamente». June asintió una vez. «De acuerdo». Su voz sonaba lejana en sus propios oídos, como si perteneciera a otra persona. Firmó los papeles, cogió la carpeta y salió despacio. El aire era más cortante de lo que recordaba. Le dolía un poco respirar. En su coche, cerró la puerta y se quedó quieta. La luz del techo permaneció encendida un instante y luego se apagó. Abrió su teléfono. Buscó despacio, deliberadamente. «Revocación de poder, hijo mayor de edad». Usó mi firma como una suscripción, pero me canceló a medio síntoma. June entró en casa y percibió un espeso olor a queso fundido y grasa de carne. Había una caja de pizza abierta sobre la mesita, como una maleta medio vacía. Cail estaba a medio comer, con el pulgar embadurnado de salsa de tomate y los ojos fijos en la pantalla. «Hola. ¿Lo lograste?», murmuró, sin mirarla. Otra vez urgencias tardando una eternidad. No contestó. No se quitó el abrigo. Cail señaló la caja. «Tengo pepperoni. Te solía gustar, ¿verdad?». June pasó junto a él y entró en la cocina. En la encimera aún estaba el monitor de oxígeno sin abrir, con la caja ligeramente rasgada en la esquina por haber intentado abrirla una vez con dedos débiles.
Sus recetas estaban en el mismo sitio desde hacía días. Un frasco de pastillas dado la vuelta y los demás todavía en la bolsa de la farmacia. Abrió la nevera. Nada se había movido. Un cartón de leche caducado hacía 4 días. Los espaguetis sobrantes ahora estaban escarchados con pelusa blanca. En el rincón, el reloj de pared marcaba los segundos como hechos que ella no podía descifrar. Cerró la nevera suavemente y se volvió. Kyle se estaba riendo de algo en la televisión. «Esa enfermera», dijo de repente, sin mirarla, totalmente enamorada de mí. «Lo viste, ¿verdad? La forma en que se demoró». Volvió a reírse, pero el sonido no llegó. Aquella noche, June se sentó en el borde de la cama con su diario en el regazo. Una cubierta de color granate oscuro, las páginas ligeramente dobladas por las lágrimas del pasado. Ella escribió: «Vive aquí como si fuera mi dueño. No conmigo. Soy a la vez el techo y el fantasma bajo él». Hizo una pausa. Luego hojeó el reverso del diario y garabateó un número de teléfono de memoria. Naomi Abrams, su antigua abogada. Hacía casi una década que no hablaban, desde el testamento de David. Marcó en voz baja. El buzón de voz de Naomi respondió con la misma cadencia cortada. June esperó a que sonara la señal y susurró: «Es June Lanford. Es hora de quitarle mi nombre de la boca». Ella no dejó un número de devolución de llamada. Naomi lo sabría. Después, June recorrió la casa con pasos lentos, sin tocar nada, solo observando, escuchando. Kyle estaba haciendo una videollamada, con los auriculares puestos, la voz subiendo bajando en medias frases. Volvió a su habitación. Abrió el cajón que antes usaba para las bufandas. Ahora contenía todos los extractos bancarios recientes, el número de cuenta, el talón de la pensión, la copia del título. Los apiló ordenadamente, los metió en un sobre de tela y lo guardó en el cajón de la mesilla. Entonces, por primera vez en meses, introdujo la llave en la pequeña cerradura del latón del cajón. La giró. Pulsa. A la mañana siguiente, se movía más tranquila que de costumbre. Se sirvió cereales en un bol, pero no se los comió. Kyle volvía a estar dormido en el sofá, con la boca entreabierta y el mando apoyado en el estómago. June respiró hondo. No una profunda, todavía no podía, pero una que contara. Su teléfono zumbó a media mañana. El número de Naomi. June salió al porche trasero para contestar. «Recibí tu mensaje», dijo Naomi. «¿Quieres revocar todos los derechos o solo empezar con los financieros?» Los dedos de June se apretaron alrededor del teléfono. «Todos», dijo, su voz calmada. «Hasta el último hilo que está atado a mi nombre». Naomi no preguntó por qué. Solo dijo: «Entonces empezamos hoy». Naomi vuelve a llamar. «¿Quieres revocar todos los derechos o solo empezar con los financieros?» Comprobaron mis constantes vitales. Comprobé mi voluntad. El sol de la mañana no daba calor. Solo una luz nítida e incolora a través del parabrisas. June volvió a aparcar torcida, como había hecho en urgencias, pero esta vez no se molestó en ajustarse. Apretó contra su pecho un sobre de papel manila. Papeles de remisión, órdenes de diagnóstico por imagen, notas impresas en Times New Roman de 12 puntos con un pequeño logotipo en la esquina. Parecía el tipo de papel que la gente guardaba cuando las cosas cambiaban. Dentro de la clínica pulmonar, la recepcionista pronunció un suave «¿Señora Lanford?» y June asintió. Su nombre aún sonaba oficial aquí. No era una carga, ni opcional. La sala de reconocimiento olía ligeramente a lejía y a invierno. Un monitor montado en la pared mostraba diapositivas rotativas de pulmones sanos, enfermos o en mitad de un tratamiento. El especialista era un hombre de mediana edad con ojos amables y zapatos muy gastados. Hizo las preguntas con delicadeza, pero directamente. ¿Alguna pérdida de peso? Sí. ¿Apetito? Se ha ido. ¿Apoyo en casa? June vaciló. Miró la mesa de exploración cubierta de papel y el resplandor fluorescente del techo. «Mi hijo es útil», dijo, con la mentira pegada justo detrás de los dientes. El médico asintió. «Bien, eso marca la diferencia con este tipo de tratamiento. Necesitarás ayuda para mantener las cosas exactas». June no dijo nada. Le mostró una copia de su radiografía. Señaló la débil sombra en forma de pata de araña cerca del lóbulo inferior izquierdo. Podría ser una infección rara, no contagiosa, pero grave. Tratable, con cuidado. Necesitaremos análisis de sangre, otro escáner y un régimen de antibióticos. No puedes saltarte dosis. Volvió a sentir. Cuando terminó la cita,
June salió más despacio. No por cansancio, sino por deliberación. Ahora tenía una claridad diferente. En lugar de volver a casa, se detuvo en una pequeña cafetería del ameno. Tazas de cerámica, luz amarilla, sin música. Se sentó al fondo y pidió un café solo. Llegó tibio, lo que le pareció apropiado. Desplegó su teléfono y abrió el último correo electrónico de Naomi. Revocación adjunta. Firmar con testigo o notario. Archivar inmediatamente. Lo leyó 2 veces. Luego sacó la copia impresa que había traído. El papel parecía más pesado de lo que parecía. Se acercó al mostrador. ¿Tiene un bolígrafo?, preguntó a la cajera. La chica que estaba detrás del mostrador, de no más de 20 años, le tendió uno morado con la tapa masticada. Toma. June firmó la revocación del poder notarial en la encimera de un café pegajosa de sirope. No esperó a la ceremonia. Cuando terminó, lo volvió a meter en el bolso. No respiraba mejor, pero la opresión en el pecho tenía un nuevo nombre. No de enfermedad, sino de liberación. Cuando volvió a casa, el sol ya había cambiado. Abrió la puerta lentamente. Desde el pasillo, oyó la voz de Kyle riendo. En el altavoz. Sí, finge dolor en el pecho cuando quiere atención, dijo. Manipuladora total. Como cosas de nivel Oscar. Otra risa, la voz de otra persona en respuesta. Indistinta, masculina. June se quedó quieta, con las llaves en la mano. Un silencio que se acumulaba en su garganta, demasiado espeso para tragarlo. No habló, no interrumpió. Se dirigió a su habitación y cerró la puerta. Se sentó en el borde de la cama. Abrió su bolso y volvió a mirar la revocación doblada. No lloró. Se limitó a respirar lo mejor que pudo. Llega a casa y escucha a Kyle riéndose por el altavoz. Finge dolor de pecho cuando quiere llamar la atención. No podía oírme respirar, pero oí cada palabra. June se movía ahora por la casa como una archivista, no como una madre. Se despertó temprano, antes que Kyle, antes que su dolor. Lo bastante tranquila como para que las tablas del suelo no se quejaran bajo sus zapatillas. En la penumbra de la mañana, se sentó a la mesa del comedor a ordenar viejos expedientes con ojos nuevos. Pensiones, títulos de propiedad, pólizas de seguros. No los ordenó por fecha, sino por vulnerabilidad, a lo que Kyle podía acceder lo que ya tenía. Al mediodía, había vuelto a llamar a Naomi. ¿Ejecutora?, le había preguntado. La respuesta de Naomi fue instantánea. Beverly. Por supuesto. A June no le temblaron las manos cuando envió el mensaje a Beverly. Solo una frase. Sigue siendo mi contacto de emergencia en todos los sentidos. La respuesta llegó 3 minutos después. Siempre. Esa noche, Kyle entró en la cocina en calcetines, hojeando su teléfono. La enfermera envió un correo electrónico. Dijo que nos perdimos un seguimiento. ¿Olvidaste devolverles la llamada? June no contestó. Estaba de espaldas, limpiando la encimera ya limpia. Le oyó sonreír. Sientes algo por ella, ¿verdad?, añadió. Quiero decir, lo entiendo. La onda Florence Nightingale. Abrió el frigorífico. Se quedó mirando y volvió a cerrarlo. «¿Pediré algo?». Asintió con la cabeza, sin apartar los ojos del paño que tenía en la mano. Esa noche, tras oír el suave ronquido de su sueño de videojuego, se levantó. Abrió el armario del vestíbulo. Sacó una caja con la etiqueta decoración de invierno. Dentro, debajo de una ristra de luces enredadas, había 2 memorias USB y un paquete de grabadoras de audio que había pedido durante un año mejor, pensando que le ayudarían a documentar historias familiares. Ahora tenían un nuevo propósito. Colocó una en la maceta del pasillo, otra bajo el borde de la mesa del salón, cada una sincronizada con su portátil. En silencio, en espera, June sabía ahora la diferencia entre paranoia y prueba. A la mañana siguiente, Kyle se había ido antes de que ella se despertara. Ninguna nota, ningún ruido. Abrió el archivo de voz en su portátil. Sonaba con un realismo metálico. Ella siempre está haciendo esta mierda. Le doy una semana antes de que esté en una casa. O en el sótano. Lo que sea más barato. Risas. Luego el sonido de una lata de refresco abriéndose. Esa misma tarde, June deslizó su resumen médico impreso en una carpeta delgada con la etiqueta registro de negligencia. Añadió las marcas de tiempo de las dosis de medicación que había olvidado, aún sin abrir y con los recibos intactos. Cuando Beverly llamó esa noche, June contestó al primer timbrazo. ¿Todavía respiras? Beverly se burló suavemente.
Acabo de empezar de nuevo, respondió June. No mencionó la última entrada de su diario. No estoy tramando venganza. Estoy tramando claridad. A medianoche, el pasillo estaba en silencio, pero el dispositivo situado bajo la planta lo grababa todo. Y en la quietud, el teléfono de June zumbó una vez. El mensaje de Naomi. Tenemos que conocernos. En persona. Sin papeles. Naomi, mensajes de texto. Tenemos que vernos. En persona. Sin papeles. Pensó que yo estaba demasiado cansada para darme cuenta. Yo era demasiado claro para perdonar. El parque estaba casi vacío. Solo el viento, algunos gansos dispersos y el suave ritmo de los tacones bajos de Naomi contra el sendero. No se sentaron. Naomi no trajo su cartera. June no trajo su diario. Ambas lo entendieron. Algunos momentos no eran para documentarlos. Eran para tomar decisiones. La casa está ahora en un fideicomiso, dijo Naomi, con voz uniforme. Irrevocable. Tú eres el único beneficiario vitalicio. Beverly es la fideicomisaria sucesora. June asintió una vez, y no puede deshacerlo. No sin una orden judicial. Y tendría que demostrar que estabas incapacitada cuando la presentamos. Naomi miró de reojo, lo cual, basado en tus carpetas, audio con sello de tiempo, y el hecho de que estás parada aquí ahora, él no puede. Caminaron más despacio, no por cansancio, sino por finalidad. También he preparado una revocación de todo el poder restante médico y financiero, continuó Naomi. Se le notificará, eventualmente. June exhaló. Todavía no. Naomi enarcó una ceja. Quiero que se entere como yo me enteré, dijo June, mirando cómo temblaba una hoja en una rama. Sin previo aviso, en medio de un momento que cree controlar. Naomi sonrió, apenas. Entonces esperaremos. Más tarde, de vuelta en casa, June se paró en el pasillo y miró la casa como un testigo. Sus manos rozando el marco de la puerta, la cresta donde el zócalo estaba desconchado, la alfombra descolorida por el sol cerca de la entrada. Todo suyo. Tranquila, plena y legalmente suya de nuevo. A la mañana siguiente, Kyle estaba dando vueltas por la cocina, buscando su proteína en polvo. ¿Mueves mis cosas? June levantó la vista del crucigrama. No he tocado nada tuyo. Claro, murmuró, rebuscando en los cajones. Aquella noche descansaba en su sillón reclinable, con una suave manta sobre las piernas. Acababa de cerrar los ojos cuando sonó la alarma. La máquina de oxígeno. Su pantalla parpadeó, desconectado. Siguió la cuerda. El enchufe estaba en el suelo, a media pulgada de la pared. No arrancado. No tirado. Solo quitado. Se quedó mirando un momento. Luego se inclinó despacio, con cuidado, y volvió a enchufarlo. No gritó. No hizo preguntas. Se sentó, cogió su diario y escribió. La seguridad jurídica no significa nada si el suministro de aire es opcional. Luego subraya 2 veces la palabra opcional. June recibe una llamada. Su máquina de oxígeno ha sido desenchufada accidentalmente. Olvidó que enseño literatura forense. Sé lo que significan las pruebas. A la mañana siguiente, June se despertó antes del amanecer. No por la tos, sino por costumbre. Estaba preparada. Se movió por el pasillo en silencio, con sus zapatillas sin hacer ruido contra la gastada alfombrilla. Recogió el pequeño paquete que había encargado semanas atrás bajo un alias que utilizó una vez en la escuela de posgrado. Dentro, 3 cámaras de interior sincronizadas con la nube, activadas por movimiento, con marca de tiempo, legalmente admisibles. A las 8:30 ya había 2 cámaras instaladas, una en el pasillo, orientada hacia la puerta de su dormitorio, otra cerca del reloj de la cocina, una tercera, encima de la estantería del salón. Parecía un inofensivo detector de humo. Se sentó. Esperó. A las 9:07, Kyle se fue. Dio un portazo. Sus llaves tintinearon más de lo habitual. No volvió hasta pasadas las 2. Durante ese tiempo, la medicación de June permaneció intacta. El monitor de oxígeno parpadeaba sin uso. Filmó un breve clip del pasillo. Tranquilo, con la hora marcada. Se lo envió a Naomi con una nota. Ausencia. Documentada. Al tercer día, el patrón se había formado. Kyle decía que estaba controlando mamá, pero las imágenes mostraban lo contrario. Largas ausencias, sin entregas, ninguna medicación preparada. Iba y venía como si fuera un papel pintado. June llevaba un registro en una hoja de cálculo que Beverly le ayudó a formatear.
Tiempo fuera, tiempo dentro, medicación visible, interacción. S/N. Lo llamó el paquete de negligencia. Cada línea estaba llena de precisión. Ese jueves, Naomi llamó. Es la hora. June dijo, estoy lista. Se reunieron brevemente en el coche de Naomi, aparcado detrás de una tranquila librería. Naomi le entregó una carpeta impresa con pestañas plastificadas, registros de audio, medicamentos olvidados, prueba de capacidad, transferencia de House Trust, cada sección codificada por colores, cada detalle con su fuente. Lo siguiente que hacemos es enviarla a los servicios de protección de adultos, dice Naomi. Quiero hacerlo de forma anónima, respondió June. Naomi asintió. Vamos a configurar la cuenta de quemador. June apretó la mano contra la carpeta antes de cerrarla, como si sintiendo su peso pudiera transferir fuerza. Esa tarde, llamó a un notario móvil. Los reservó para el fin de semana. Había una cosa más. Quería un expediente limpio. Una firma registrada para sus documentos de propiedad. Final. A la mañana siguiente, Kyle se quedó en la puerta con los brazos cruzados. Golpeó su teléfono contra la palma de la mano. ¿Cambiaste algo en tu testamento? June se encontró con su mirada. Tranquila, compuesta. Con el tiempo, dijo. A todo el mundo le pasa. Parpadeó. No dijo nada. Y por una vez, no sonrió. Kyle se enfrenta a ella. ¿Cambiaste algo en tu testamento? Preguntó como si tuviera derecho. Sonreí como si no lo tuviera. Durante los 2 días siguientes a la pregunta de Kyle, la casa permaneció en silencio, como esperando. June no ofreció respuestas. Y Kyle no repitió la pregunta. Dedicaba sus horas a pequeños rituales. Organizar la medicación por horas del día, lavar sus sábanas con jabón de lavanda, poner pilas nuevas en la grabadora del pasillo. Entonces Kyle anunció, con la boca llena de pizza fría. Me voy a casa de Darren el fin de semana. No me esperes levantado. June asintió, con el tenedor aún en la mano. No sonrió. Sin comentarios. Cuando la puerta se cerró, se movió. Naomi había sincronizado el aviso perfectamente. A las 4:01, un mensajero entregó las cartas oficiales de revocación médica y económica certificadas y selladas. Kyle fue notificado. ¿Su papel? Borrado. A las 4:15, Beverly llegó con una bolsa de viaje y una bolsa de lona con comida. Sus pasos eran firmes y su rostro tranquilo. La cooperativa tenía tu sopa, dijo, descargando lentejas, col rizada, caldo de pollo. June exhaló por la nariz, más profundamente de lo que lo había hecho en semanas. Esa noche, por primera vez desde la tos sanguinolenta, empezó a tomar antibióticos. Una pastilla a las 7 de la tarde y un tratamiento respiratorio a las 9. Beverly estaba cerca, de brazos cruzados, mirando el monitor. Ahora está saturando 95, dijo. June sonrió débilmente. Solía bajar a 84. Beverly no se inmutó. No en esta casa. Ya no. El domingo, June comió 3 veces. No recuperó las fuerzas de golpe, sino como si se disipara la niebla. Un poco más de claridad cada hora. Grabó su nuevo video patrimonial en su dormitorio, sentada junto a la ventana, con la luz cayendo suavemente sobre su rostro. Con voz firme, nombró a Beverly su apoderada sanitaria. Enumeró cada bien por su nombre. Habló directamente al objetivo. Esta es mi vida. Mi casa. Mi aire. La he reclamado. Hizo clic en detener. Luego hizo una copia de seguridad en 3 lugares. Portátil, unidad flash, nube. Aquella noche, Beverly preparó té mientras June se sentaba envuelta en una suave manta. No hablaron mucho. No lo necesitaban. El teléfono de June vibró una vez sobre la mesa auxiliar. Otra vez Naomi. Process Server Scheduled. El martes. Abrirá la puerta. Naomi reserva un notificador para la semana siguiente. No contestó cuando yo tosía sangre, pero respondió a la llamada. Era poco más de mediodía cuando llamaron a la puerta. June estaba en la cocina, cortando manzanas para un pastel. Por la ventana situada encima del fregadero entraba un pálido rayo de sol invernal que calentaba la encimera pero no el aire. No levantó la vista. Reconoció el sonido antes de que terminara. Firme. 2 cortos, 1 largo. Ritmo legal. Desde el salón, un ruido sordo. Kyle deja caer el mando del juego. ¿Quién demonios? Siguió cortando. Las voces llegaron a continuación. No fuertes, pero firmes. Estoy buscando a Kyle Lanford. Ese soy yo. ¿De qué va esto?
Sirviendo aviso legal. Por favor, acepte la entrega. Una pausa. Intercambio de papeles. Una puerta a medio cerrar, luego reabierta con el instinto de los asuntos pendientes. La voz del servidor era clara, justo antes de partir. Sobre 1, revocación de poder. Sobre 2, exclusión de testamento. Luego, pasos en retirada. Vuelve el silencio. June espolvoreó las manzanas con canela y azúcar moreno. Oyó a Cahill cerrar la puerta, más despacio esta vez. Pasos arrastrados. Un rasgón de papel. No necesitaba verle la cara. Podía sentir el cambio de temperatura en la casa, como si abriera la puerta de un congelador demasiado rápido. Beverly entró en la cocina con una taza en la mano. ¿Quieres que le eche un vistazo? June negó con la cabeza. Deja que se siente con él. Se quedaron allí un rato. 2 mujeres en una cocina silenciosa. El crumble va a estar bueno, dijo Beverly, echando un vistazo al plato. Mejor ahora que mis documentos hablan más alto que mis pulmones, respondió June. Beverly no dijo nada. Solo sonrió. Esa misma noche, June estaba doblando la colada en el salón cuando Cahill habló desde el pasillo. Necesitamos una reunión familiar. June no levantó la vista. Dobló una toalla. Luego otra. Llama a tu abogado, dijo en voz baja. Yo ya he conocido al mío. Cahill exige una reunión familiar. Programó una confrontación. Me presenté con hechos. Cahill esperaba en el comedor, con los brazos cruzados y la mandíbula desencajada, como si pensara que la ira era una estrategia. June entró sin carpeta, solo con la respiración tranquila y las zapatillas sin hacer ruido en la baldosa. Beverly estaba de pie detrás de ella, con los brazos cruzados, no como amenaza sino como testigo. Cahill señaló la silla vacía que tenía enfrente. ¿Vas a explicar qué es esto? June Sad. Ya lo hice, dijo ella, solo que no con las palabras que estabas escuchando. Golpeó el sobre contra la mesa. Me dejaste fuera de todo. No se inmutó. Solo metió lentamente la mano en el bolsillo de su Rebeca y colocó una pequeña grabadora de voz sobre la mesa. Pulsó play. Su voz llenó la habitación. Finge dolor en el pecho cuando quiera atención. Le doy una semana antes de que esté en un hogar. La cara de Cahill se torció. ¿Me estabas espiando? No, dijo en voz baja. Estaba documentando lo que nadie más haría. Puso una carpeta sobre la mesa, etiquetada con su letra. Cronología de derivaciones hospitalarias. Le siguió otro. Registro de medicación perdida. Interrupción de la máquina de oxígeno. Los ojeó. Su confianza vaciló, se debilitó. Tú planeaste esto, dijo. June le miró, no enfadada. No se disculpó. No, dijo ella. Me protegí cuando tú no lo hiciste. Se puso de pie. Se paseó. Se frotó la nuca como si pudiera borrar el momento. Esto es venganza, espetó. No se movió. No parpadeó. Esto es supervivencia, dijo. Miró hacia Beverly. ¿Lo sabías? Beverly se encogió de hombros una vez. Sabía que no era invisible. Durante un largo momento, Cahill no habló. Luego, lenta y deliberadamente, se inclinó sobre la mesa. Impugnaré esto. June se levantó. Recogió sus carpetas. Tendrías que demostrar que no soy apta, dijo con calma. ¿Y todo esto? Golpeó los documentos. Prueba lo contrario. Salió de la habitación sin mirar atrás. Cahill amenaza con impugnar los cambios. Él lo llamaba venganza. Yo lo llamé recuperación. A la mañana siguiente, June colocó una copia fresca de su fideicomiso sobre la mesa de la cocina. No para Cahill, que no lo vería, sino para ella misma. Un ritual de finalidad. Naomi había enviado el último borrador con un nuevo lenguaje incrustado en lo más profundo de la letra pequeña. Cualquier desafío legal dará lugar a la desheredación permanente. Era más que una cláusula. Era un muro. Firmó la enmienda con dedos tranquilos, cada trazo deliberado. Por la tarde, Cahill no había salido de su habitación. La casa estaba más silenciosa de lo que había estado en semanas. No había latas de refresco abriéndose, ni golpes sarcásticos lanzados desde el sofá. Solo el zumbido del silencio y el sonido de la protección que se construye documento por documento. Abrió el portátil y escribió un mensaje a la enfermera que le había dicho la verdad en el pasillo. Gracias. Viste lo que él no vio. Dijiste lo que yo no pude. Luego se conectó a su grupo de apoyo a cuidadores y publicó una única entrada. Lleva siempre un registro. Sobre todo cuando te digan que estás siendo dramático.
Aquella noche salió al porche. Beverly le había encontrado un sillón con anchos brazos de madera y respaldo alto. Estaba orientado hacia el atardecer, no hacia la entrada. Tomó aire, sin tubos, sin monitorización. Solo aire, solo voz. Dentro, Beverly salió con té. «Todavía se está cociendo ahí dentro», dijo, señalando con la cabeza hacia la puerta cerrada de Cahill. «No va a impugnar», contestó June, sin mirar. «No es valiente, solo ruidoso». Beverly le entregó el correo. Un solo sobre, sin remitente. Dentro, una carta. Pulcra letra cursiva. Un nombre familiar al pie. La ex de Cahill. También me lo hizo a mí. Beverly trae una carta de la ex de Cahill. Él también me lo hizo. Creía que era único. Resulta que es habitual. La letra era firme. Confesional, pero no emocional. La ex de Cahill escribía con el tipo de precisión que solo se consigue cuando se ha sobrevivido a algo dos veces. Primero al daño y luego a la luz de gas. June se sentó a la mesa del comedor mientras Beverly leía la carta en voz alta. Pidió dinero prestado. Dijo que era, solo hasta que llegara la declaración de la renta. Nunca lo devolvió. Dijo que yo exageraba cuando le pregunté. Luego dejó de hablarme durante 2 semanas. Pensé que yo era el problema. Gracias por demostrarme que no lo era. June no habló durante mucho tiempo. Luego, abrió su diario y escribió. Gracias por confirmar que no estaba loco. Solo consciente. Colocó la carta en su creciente archivo ahora denominado Archivo Y, junto a las notas médicas, los registros de audio y los expedientes judiciales. Naomi ya la había revisado por teléfono. Patrón de conducta, dijo, fuerte evidencia de carácter si impugna. Que no lo hará. June la creyó, pero lo guardó todo de todos modos. Pasó la semana siguiente revisando un documento que llevaba meses sin tocar, sus memorias. Titulado originalmente El Breath, ahora se lee La tos que se oye en todo el mundo. Beverly la ayudó a subirlo a un sitio de autopublicación. June no esperaba mucho, tal vez algunas descargas, 1 o 2 mensajes amables. Pero en 48 horas tenía 6,000 visitas. Y contando, las enfermeras le enviaron mensajes privados. Hijas adultas, lectores silenciosos que esperaban que alguien hablara sin gritar. Beverly se asomó durante la cena. «Eres tendencia». «Tengo 67 años», respondió June. «No creo que pueda seguir la tendencia». Beverly sonrió. «Acabas de hacerlo». Esa noche, June recibió un correo electrónico de una organización sin ánimo de lucro, Defensa Legal de Ancianos. Asunto, Kinouiri. Leyó el cuerpo 2 veces. Querían que hablara. Sobre la autonomía. Sobre la prueba. Sobre lo que hace falta para dejar de ser el dependiente de alguien y empezar a ser su espejo. Cerró el portátil con cuidado. Inhala. Beverly sirvió el té. Una organización local sin ánimo de lucro le pide que hable sobre autonomía y documentación de las personas mayores. Antes me llamaban sensible. Ahora me llaman clave. June estaba sentada frente a su portátil, con la suave luz anular que Beverly había instalado, que proyectaba un resplandor silencioso. Detrás de ella, una estantería, una orquídea, una pequeña foto enmarcada de su yo más joven con un birrete de graduación. Sin desorden, sin disculpas. La cumbre sobre autonomía de los mayores se retransmitió en directo desde 5 estados. June había practicado su ritmo, pero no su tono, que le salía de forma natural. Hablaba con la respiración entrecortada. Sobre la enfermera que no ignoró la sangre. Sobre el papeleo firmado en el mostrador de un café pegajoso de sirope. Sobre cámaras disfrazadas de detectores de humo. Sobre cómo la revocación legal no era venganza, sino oxígeno. No lloró, no vaciló. Solo he dicho los hechos. Y luego, esto. El silencio no equivale a consentimiento. Solo significa que nos hemos quedado sin gente que nos escuche. En el chat de la barra lateral, los corazones parpadeaban. Los emojis de aplauso se apilaban. Las enfermeras escribieron, «Gracias». Las hijas escribieron, «Esta también es la historia de mi madre». Cuando terminó la llamada, Beverly aplaudió suavemente detrás de la cámara. «No te inmutaste ni una vez», dijo. June cerró el portátil lentamente. «Nunca fui invisible», dijo. «Simplemente no se me escuchaba». Se sentaron en silencio un momento. Entonces sonó el familiar timbre de su teléfono. Un texto nuevo. De Cahill. No sabía que llegarías tan lejos.
June se quedó mirando la pantalla durante un buen rato. Luego lo puso boca abajo sobre la mesa. Kyle envió un último mensaje. No sabía que llegarías tan lejos. Dijo que fui demasiado lejos. Le recordé que él se fue primero. June no respondió al mensaje de Kyle. No porque no tuviera palabras, sino porque ya las había usado. En archivos, en declaraciones, en una vida finalmente legible. En su lugar, abrió su carpeta legal encriptada y firmó la autorización final. Confianza, cerrado. Lengua de impugnación, cerrado. Fiduciario sucesor, afirmado. Pulsó enviar en la confirmación. Naomi envió un mensaje minutos después. No solo estás protegida. Ahora eres a prueba de balas. June sonrió débilmente. Luego se levantó. Salió con sus guantes de jardinería y una estaca de madera. La tierra estaba fresca pero cedía. Beverly mantuvo firme el cartel mientras June lo clavaba en el suelo más allá del porche. El cartel decía: propiedad protegida, sin allanamiento. Nota que Vax. Ambos dieron un paso atrás para admirarlo. Dentro, June pasó por delante del viejo sofá, aquel en el que sangró por primera vez en un pañuelo mientras su hijo miraba una pantalla. Se había ido. En su lugar, un rincón de lectura iluminado por el sol. Libros apilados ordenadamente. Un pequeño sillón. Una ventana sin cerrar. Abrió un sobreacolchado que le había enviado Naomi. Interior, un pequeño collar. Acero inoxidable, discreto. Se lo puso alrededor del cuello. La etiqueta grabada con June Lanford, DN representado, apoderado de salud, Beverly Harris, no familia Overaid. Era la primera joya que se ponía en meses. Esa misma noche, subió el último documento de su patrimonio a un archivo público seguro, visible para cualquiera que lo buscara. Irrefutable, no editable. Escribió una última nota debajo del archivo. Que nadie reescriba mi capítulo final excepto yo. Mientras apagaba el ordenador, parpadeó otra notificación. Un mensaje privado de la enfermera. He seguido tu historia. Me has dado valor. La enfermera le envía un mensaje privado. He estado siguiendo tu historia. Me has dado valor. La tos fue el comienzo, pero mis palabras seguían resonando. El episodio de junio del podcast se lanzó un miércoles. El título era deliberado, agudo, familiar, así de dramático. No lo escribió. Simplemente habló con paso firme y suave al micrófono que Beverly había encargado en Amazon. Su voz era más grave de lo habitual, con un toque de claridad. Abrió con la sangre en el pañuelo. Cerró con la cláusula que desheredaba a su hijo. Entre medias, nombró cada momento de silencio que había soportado y cada papel que había firmado en su lugar. A mediodía, empezaron los mensajes. Enfermeras, trabajadores sociales, madres, has dicho lo que he vivido. Esta es la voz que no tuvimos. Ojalá mi madre hubiera hecho lo que tú hiciste. Claire, una defensora local de las personas mayores, dejó un mensaje de voz esa misma tarde. Le diste un latido a los pasos legales. No eres solo una superviviente, eres un precedente. June no respondió inmediatamente. Se quedó sentada con esas palabras durante un rato. El viernes, su libro había sido nominado para un premio de defensa del cuidador. No a las listas de bestsellers, ni críticos. Solo gente que lo necesitaba. No se puso un vestido nuevo. No actualizó su biografía. Solo hizo más espacio en su bandeja de entrada. Y luego, algo más permanente. Con la ayuda de Beverly, June puso en marcha un pequeño taller en línea. Documentar antes del desastre. Una sesión al mes. Privada, solo por invitación. Sin fanfarrias. Beverly dirigió la primera sesión. June estaba sentada en un segundo plano, sorbiendo té, observando los rostros que parpadeaban en la pantalla. La mayoría mujeres, la mayoría mayores, todas cansadas, pero despierta. Tomaron notas. Preguntaron por los formularios de revocación y la legalidad de la vigilancia. Preguntaron si June volvería a hablar. Sonrió suavemente. Puede que sí, pero creo que todos acabáis de hacerlo. Esa noche, cerró el portátil. El jardín exterior estaba quieto. Respiró, y por primera vez en meses, se sintió fácil. Sonó su teléfono. «¿La clínica?», respondió ella. «June, ha llegado tu escáner». Una pausa. Después, «Está limpio». Su médico llama. «Su escáner está limpio». Antes me preocupaba que me olvidaran. Ahora estoy archivado en todos los sentidos importantes.
June publicó una última entrada en su blog esa mañana. Título: Me llamó dramático. La ley me dio la razón. No fue mucho tiempo. Lo justo. Incluyó la imagen del monitor de oxígeno, la cláusula legal que desencadenó la desheredación, una captura de pantalla del recuento de descargas de sus memorias 9.882 y la frase final de su podcast: que nadie confunda silencio con rendición. Le dio a publicar. Cerró la sesión. Cerró el portátil. Luego se puso los zapatos y salió. El aire era húmedo, primaveral, de los que permanecen en la piel y hacen que todo parezca un poco más vivo. Caminó despacio por el sendero del jardín. Una pequeña estaca de madera captó la luz. Propiedad protegida. Nota que Bax estaba ligeramente inclinada, desgastada por el viento, pero aún en pie. Se agachó y lo hundió más en la tierra. Pasado el porche, el viejo sofá había desaparecido, sacado con poca ceremonia hace semanas. En su lugar, un pequeño rincón de lectura iluminado por el sol. El sillón del porche daba ahora a la ventana. Una mesa auxiliar sostenía el té y 3 libros que por fin había tenido el aliento de terminar. Se acabó la tos. Solo aire, solo voz. Aún llevaba el collar, su nombre, su DNI, sus derechos grabados en metal. Por la tarde, Beverly vino con fruta fresca. No hablaron de nada urgente. Esa fue la victoria. Antes de salir, Beverly se detuvo en la puerta. ¿Estás bien?, preguntó. June sonrió. Estoy documentada. Luego se volvió hacia el salón justo cuando una brisa levantó la cortina transparente que había a su lado. Los momentos finales rara vez son cinematográficos. Pero este lo era, porque en algún lugar al otro lado de la ciudad, Cair seguía desentrañando, seguía preguntándose cómo lo había hecho, cómo se había atrevido. ¿Y June? Estaba en casa. Abrió la puerta a mi abogado. Me abrí una puerta a mí mismo.